agradecer primero a Eñe, que estamos aquí, Málaga, que es un sitio maravilloso al que vengo por primera vez por hacer cosas mías. Siempre he venido por turismo y tal, y está guay venir a descubrir el Málaga oscuro. Y saludando a la gente que hay aquí y a la gente que nos va a ver en donde sea, en su casa, en el metro, en el baño, en donde sea. Donde corresponda. En el streaming, ¿no? Y nada, vamos a hablar de una charla. Yo voy a empezar haciendo algo que igual me granjea un problema con Ángel Sucasas, que es contravenir el nombre de la charla, si te parece, porque dice técnicas para aterrar en cualquier medio. Yo tengo un problema con la primera palabra, Fernando. ¿Técnicas? Técnicas, ¿vale? Y es que, claro, técnicas implica algo que debe ser ejecutado con oficio, con destreza, con maestría incluso, pero que implica también una cierta confianza. O sea, si yo aplico una técnica es porque tengo una confianza en que eso va a salir bien, ¿no? Claro. En que eso me va a funcionar. Yo creo que en el arte creativo, en la creación y en el terror en concreto, esto es un problema, porque funciona o no, creo que el terror, cuando alcanza esas cimas, me da igual el medio que sea, que nos empapan y nos hacen a todos estar aquí hoy, después de haber visto no sé qué película, de haber jugado no sé qué videojuegos, de haber leído no sé qué libros, todo eso ha hecho que estemos aquí hoy. Yo creo que el terror funciona cuando hay una cierta pulsión inconsciente, ¿no? Y entonces esto me lleva a pensar en algo que ha comentado ahora nuestro compañero fotógrafo sobre psicosis, ¿no? Porque recuerdo que Hitchcock, que le tenemos aquí, decía, no sé si es verdad o mentira, pero en la famosa entrevista con Truffaut decía, bueno, yo no filmo la vida, filmo trozos de tarta, ¿no? Es decir, yo calculo, la psicosis es una película muy calculada, decía él, profundamente calculada, ¿no? Igual que Tiburón, es una película que decía Spielberg que a él le avergonzaba, porque es una película, él se avergüenza de Tiburón porque es una película profundamente calculada, ¿no? Pero claro, estoy poniendo dos ejemplos que siendo maestros me parecen dos excepciones. Creo que el terror funciona cuando es inconscientemente libre, ¿no? Yo no sé qué piensas tú sobre eso. Pero yo creo que en estos dos casos precisamente, que son además muy parejos, sí hay una técnica, porque en realidad la parte humana venían de sí, yo precisamente digo que me parecen contradictorios porque creo que aquí sí que hay técnica. Estos dos. Sí, cierto. Las hay porque la parte humana venían de las novelas. O sea, ya estaba hecho en las novelas. Entonces, tú ya lo único que te tienes que preocupar en este caso como cineastas es si la novela ya está y ellos han hecho la parte humana, yo voy ahora a la parte técnica. Entonces ellos ya tenían un acomodo para hacer estas escenas que tienen en concreto tanto Psicosis como Tiburón. Y ahí sí, son técnicas. Pero es que porque ellos no habían inventado ese material de base. Ya, tienes razón, claro. Tienes razón. Ellos están yo creo que en ese caso ellos cogen dos novelas que funcionan en ciertos sentidos, en otros no. O sea, Tiburón y Psicosis... Sí. Que me perdonen, Tiburón me parece una novela mediocre, a mí personalmente, Psicosis no tanto, pero me parece de lo peor, de un autor magnífico, me parece... Psicosis no está a la altura del resto de la obra de Robert Bloch, creo, pero sí que son dos novelas que funcionan, que transmiten unas sensaciones que yo creo que en este caso los dos directores, Hitchcock y Spielberg, dicen, bueno, a lo mejor hay cosas de la novela que me parece que literariamente, bueno, son material de derribo. Pero hay una cosa, en el caso de Psicosis, que a Hitchcock le interesaba porque le volvía loco profundamente, que era esa ruptura de expectativas, que la novela ocurre bastante antes, el asesinato en la ducha ocurre antes. Y a Spielberg en Tiburón lo que le interesaba precisamente era una cosa muy curiosa que se le atribuye que inventó él, que es el punto de vista del tiburón. En la novela de Peter Blanche está el punto de vista del tiburón. Pero vamos, está su conciencia, están sus pensamientos. O sea, esas tomas submarinas basadas en la criatura del lago Negro y todo esto, Spielberg lo que hace es darle una dimensión fílmica a algo que estaba de manera casi primaria en la novela, ¿no? Entonces ellos lo que dicen es, esto provoca unas sensaciones y voy a ver qué recursos tengo yo para no imitar la novela, pero sí imitar las sensaciones que produce la novela, ¿no? Claro, pero bueno, sobre todo ahí en ese caso en el cine ya sabíamos que era ocultar siempre que lo conviertas en la criatura negativa, ¿no? En ese caso la técnica se vuelve lo contrario, no estoy desde ahí, estoy mirándolo desde enfrente. Se dice mucho esto de que inteligente Spielberg, que sacaba muy poco al monstruo.
Y en el fondo es que no le quedaba más remedio, porque el rodaje era un desastre. Quiero decir, lo que estás haciendo en montaje es quedarte con los trocitos que te quedan. Si por él fuera, hubiera hecho ese cine norteamericano puro de el tiburón por todos los lados. Lo que pasa es que fallaba, para beneficio de los espectadores. Sí. Claro, entonces quedaba oculto. Pero muchas veces esto que llamamos técnicas son casualidades de la vida, que nosotros, desde que las analizamos, le damos una dimensión enorme. Y yo pienso muchas veces, ahora que estabas comentando todo esto, que si no empezaremos a ser peores autores desde que conocemos todo lo que conocemos. O sea, desde que nos volvemos tan doctos, tan doctrinales, no estaremos cagándola. Yo me acuerdo de una frase que decía Paco Plaza a raíz del documental de Friedkin, de William Friedkin, que no recuerdo ahora si fue... Sé que me vienen dos a la cabeza de William Friedkin. Uno es él con el cura que inspiró el Exorcista, y otro que es sobre él mismo. Creo que él lo decía refiriéndose a él sobre él mismo, ¿no? Al Friedkin sobre Friedkin, digamos, el documental que le hicieron sobre él, ¿no? Él decía una cosa, decía, parafraseando a William Friedkin, porque era una frase que William Friedkin decía, que luego Paco Plaza hizo un remix, en el momento que un creador, un director y tal, empieza a creerse un artista, decía, se vuelve gilipollas. Decía William Friedkin, ¿no? Es decir, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Esa autoconciencia de trabajo. Estoy creando una obra que requiere unas técnicas y tal. En fin, bueno, creo que entiendo por dónde iba Friedkin y entiendo por dónde iba Paco y tal, ¿vale? Es decir, creo que a veces esa autoconciencia no nos limita, pero sí nos autodirige. Nos autodirige mucho. Y volvió a pasar con Friedkin lo mismo. Se habla de él por El Exorcista. Lo que pasa es que es verdad, no es porque estemos en Eñe, pero está la novela antes que esa peli. Ya sé. Ya sé que no es quitarle el valor a lo que ha hecho Friedkin, pero en la novela está la relación del padre Karras con la madre griega en un apartamento tan derruido, tan sucio, tan triste, que él no tiene dinero para poder sacarla de ahí, para poder darle una vida mejor a la madre. Todo es una angustia económica, todo es un desastre, porque es cura y se da cuenta de que no va a tener esa economía para poder atender a su madre, que se la van a llevar a un psiquiátrico del Estado. Y todo eso es lo que hace que tenga sentido luego lo que pasa con esta niña. Lo del que le gire la cabeza a la niña es la tontería de la peli. Es la idiotez. En realidad todo eso te afecta porque hay una construcción de personajes tan enorme que aunque lo que pasara en la casa, lo hablábamos esta mañana, aunque en la casa lo que pasara fuera una tontería pequeña, si tú tienes una definición de personajes tan enorme como esa, todo funciona. Sí. Entonces llega William Friedkin y como viene de hacer Phoenix Connection, encima te sigue rodando como si fuera un documental. Y encima estamos en esa época que evidentemente marcó mucho lo de la crisis del petróleo y todo el mundo andaba con depresión y con la cabeza hacia abajo y se ha quedado esa sensación de documental del malestar social que había. Pero todo eso, con todo lo grande que lo hizo William Friedkin, en realidad muy pocos directores podían haberlo estropeado porque venía de un material maravilloso y de un novelista que no solo eso lo entendía y lo vivía de cerca porque casi fue cura y por eso lo sabía desde dentro, sino sobre todo porque supo proteger ese material y supo ser productor de esa película y supo dejarse hacer el guión él. Sí. Bueno, el Exorcista creo que es un buen... Fíjate, estamos hablando de dos películas, Spielberg, Psicosis, que es la que abre quizás todo esto, ¿verdad? Todo el terror moderno, El Exorcista, ese terror sesentero, setentero, que es un terror hiperrealista, pegado al suelo, vamos a decir así. En El Exorcista, que así como digo que Psicosis me parece una obra bastante menor de Robert Bloch, Tiburón me parece una novela bastante limitadita, con sus hallazgos y tal, El Exorcista es un novelón que hay que reivindicar, es un novelón escrito maravillosamente. Lees la continuación, lees Legión y es otro novelón. O sea, Peter Blatty era un grande. Pero hay algo en Exorcista que es maravilloso, ¿no? Y es como él, eso es muy King, creo que King está muy influido por todo eso, igual que por Richard Matheson, como él, algo de páginas y páginas, lo que te está contando es el drama de una madre en el que poco a poco, muy poco a poco se infiltra la certeza de lo sobrenatural, ¿no? Y hay una cosa que decía Friedkin, que yo me lo creo, porque los directores
Y Friedkin, concretamente, creo que mentía más que hablaba, pero esto en concreto me lo creo, ¿no? Seguro. Él leyó El exorcista, que era una novela que ya estaba un poco escrita para ser adaptada. O sea, Peter Blatty ya la escribió contratos ya, pretratos con productores. Hay una leyenda urbana que también me la creo, o quiero creérmela, de que él estuvo persiguiendo a un productor porque quería escribir una novela, que ya verás, que es un exorcismo. Y hay un momento donde el productor ya en una partida de cartas le dice, gana una mano, gana dinero, le dice, toma y escribe esa novela y déjame en paz ya, y tal. O sea, que era una novela ya con un pie, porque Peter Blatty venía a escribir ya guiones, ¿vale? Por otro lado. Bueno, entonces, es que era el guionista de Blake Edwards. Claro, era un dialoguista maravilloso. Sí, sí. Entonces, en El exorcista hay algo que me parece fantástico, que es cómo él lo que escribe inicialmente, me refiero, tú lees El exorcista, las primeras 100 y tantas páginas, no es exactamente una novela de terror, por supuesto lo es, no es exactamente, es un drama maternal y médico, es casi un thriller médico, de pruebas, etcétera, pero hay un drama maternal. Entonces, cuando Friedkin leyó El exorcista, la novela, no sé si fue La galerada o la novela, no recuerdo, llamó a Peter Blatty y le dijo, oye, me he leído la novela en 2 noches y tal, estoy abrumado, pero estoy abrumado sobre todo porque he pasado mucho miedo con la parte, esos 2 primeros tercios, con el sufrimiento de una madre intentando desentrañar qué le está pasando a su hijo, a su hija, y no solo eso, sobre ese subtexto que hay de mala conciencia, porque claro, ahora estamos muy acostumbrados al prototipo de la mala madre, entre comillas, o la madre que se mira al espejo y se ve a sí mismo como una mala madre. Claro. Entonces no era un arquetipo tan manoseado, ¿no? Pero en aquel momento, que eso Friedkin lo hace muy bien, todos sus textos, de dónde está el padre, no sabemos, no nos importa, qué pasa con el padre, se ha divorciado, está con otra, está de viaje, da igual, lo importante es ese magma que hay por debajo de una madre que cree en su interior, en su corazón, que está desatendiendo a su hija, y que de repente a la hija le está ocurriendo algo terrible, y algo terrible puede ser una respuesta a lo que yo no estoy haciendo por ella. Es decir, es una actriz entregada a su trabajo, que con un matrimonio arruinado, con una hija que está siendo criada por el servicio, por una niñera. Todo eso está en la novela antes de que aparezca realmente la certeza de lo demoníaco. Fíjate que ahora que lo dices en el fondo, y son 2 películas que están muy cercanas, seguramente no deje de ser, cuando este tío decide que se tiene que poner a escribir ya esto, aparte de los ecos del pasado, de conocer el niño y el exorcismo, ese pseudo real que había cuando era pequeño, yo creo que arranca del éxito de La semilla del diablo. Sí. El éxito de La semilla del diablo le lleva, lo que pasa es que no nos damos cuenta porque las formas son muy distintas, pero le lleva de repente a pensar, vale, esta tía ha tenido al niño, ¿y qué pasa si ahora, porque no se vea que es un plagio, yo no voy a continuar con esto, pero eso sí, voy a hacer que el demonio se le meta más adelante, en la adolescencia? Nada más, pero no ha sido nada más que ese paso que daba a ir a Levin, que volvía a construir según lo que él conocía. Y él conocía mucho Nueva York, conocía problemas de pareja y conocía lo que eran los matrimonios. Y entonces te hace La semilla del diablo. Y claro, de repente vuelvo a lo de siempre. Los más genuinos tiraban del olor de lo de dentro sin saber que estaban tirando de ahí. La técnica, no sé dónde estaba. Yo creo que lo que llamamos técnica es oficio. Es oficio, es algo que se aplica de manera inconsciente. Es el oficio, en el caso de Peter Blatty o de Ira Levin, en el caso de Peter Blatty es el oficio de alguien que no es un novelista, era un guionista profesional, quiere decir, alguien acostumbrado a sacar historias, muchas de ellas que no se rodaban, a producir historias. Entonces, allá hay un oficio que se aplica de una manera casi inconsciente, ¿no? Y que el oficio te ayuda a sacar adelante cosas, a tener te ayuda a salvar una mala tarde, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que hace el oficio, lo que llamamos técnica, ¿no? Tengo una mala tarde que no estoy muy inspirado y tal. Yo tengo un amigo que solo se inspiraba, por ejemplo, o pretendía ser dibujante y escultor, y solo se inspiraba cuando estaba nublado. ¿Dónde estaba? Nublado. Cuando el día estaba nublado decía que era mentira, porque luego tampoco hacía nada. Claro. Pero lo gracioso de esto es que vivía en España, en Madrid, y estaba nublado.
no sé cuántos días al año, como bueno, no hacía nada. Bueno, era una excusa, quiero decir que el oficio nos salva de nosotros mismos, esto que llamamos técnica, nos salva de nuestra propia pereza, ¿no? Bueno. Oye, yo no sé si nos odiarán porque, claro, la charla era esta y están esperando copiar que les digamos qué es lo que tienen que hacer para causar terror. Sí, pero tenemos... Yo lo único que sé es que desde luego yo no tengo no tengo una lista de cosas porque es imposible y sería absurdo. Bueno, o no, a lo mejor resulta que estás repitiendo 10 veces las mismas cosas y tienes mucho éxito, que hay autores que lo hacen. Pero si tuvieras que de repente pensar en alguna escena de las que has hecho, sea en novela o en cine, preferiblemente en novela, donde has empezado a notar que eso funcionaba, pero de una manera original, en el sentido de estoy tocando un terror que me conmueve y no parece que se haya trillado mucho. ¿Qué podría ser ese momento y cómo ha ocurrido? Es que no estoy pensando en una escena en concreto. De hecho, traía el ejemplo de La luz, del corto, ¿vale? Porque claro, es que hay un momento en la película Viejos que se cortó, que a todos nos duele mucho porque es un momento que para contarlo tienes que contextualizar muchísimo alrededor, ¿no? Entonces no sé si hablar de ello porque si no han visto la película es complicado. En cambio de La luz sí que puedo hablar sin haber visto el corto. La luz hay un momento que experimenté además en Sitges. La luz es un corto que se estrenó en Sitges y yo recuerdo, hay un momento maravilloso que para mí es un ejemplo. Es una cura de humildad como guionista, porque es un ejemplo de que tú sobre el papel pones unas cosas, pero luego hay un equipo, ¿vale? En este caso, un equipo de sonido, ¿vale? Un equipo de diseño de sonido que diseñó algo que en el guión estaba de una manera determinada, lo rediseñó de tal manera que le dio una dimensión nueva. Hay un momento que es una familia en una aldea gallega de un siglo determinado, pero podría ser el siglo XV, XIV, ¿vale? Están sentados a la mesa en una cena, comiendo a oscuras, porque no pueden encender una luz. Hay un ritual que durante esa noche no se puede encender ninguna luz, están cenando a oscuras y ha pasado algo por el cual ellos saben que alguien ha encendido una luz en su casa y algo va a entrar, ¿no? Hay un momento maravilloso que es cuando ellos están sentados a la mesa, golpean en la puerta, ellos están conteniendo la respiración porque hay algo fuera que va a entrar en la casa, están conteniendo la respiración, se oye un golpe en la puerta, yo escribí en el guión, muy estupendo, ¿no? ¡Pum! Salto de línea, ¡pum! Salto de línea, ¡pum! Y la puerta se abre. O sea, 3 golpes y la puerta se abre, ¿no? O sea, para mí eran 3 golpes no fuertes, sino que lo que hacía especial a esos golpes era el contexto, ¿no? Es que ¿quién da esos golpes? Era un poco la pata de mono, el cuento de Jacobs, ¿no? O sea, lo que hay al otro lado de la puerta, ¿no? Y la puerta se abría. Y entonces yo escribo, pues tú sabes que el papel o el Word lo aguanta todo, ¿no? Entonces yo escribía en ese guión. La oscuridad se llena de más oscuridad, ¿no? En ese momento la casa se llena de más, la oscuridad de la casa se llena de más oscuridad. Entra algo que no vemos pero que percibimos, claro, esto como guionista. Te querían todos te amaban. Y la oscuridad se mueve solo. Yo imagino al director de fotografía leyendo esto y acordándose de mi familia, ¿no? Luego lo salvó muy bien porque era el director de fotografía de La Casa de Papel, entre otras cosas, y era un tío con mucho oficio y estas cosas, ¿no? Maravilloso. Todo esto. Claro, para mí el sonido en esa escena tenía menos importancia que la iluminación. Para mí lo importante es que en ese momento estábamos a oscuras, pero a partir de ese momento la oscuridad tiene una dimensión especial porque ha entrado. La oscuridad ha entrado, ¿no? Bueno, cuando estábamos en Sitges, vi la película por primera vez en una sala de cine. Yo la había visto entonces en un ordenador. Estaba aterrorizado porque pensaba que no funcionaba. La vemos en Sitges con una sala, no sé cuántas personas caben en Sitges, en la sala principal. 2000 y pico, estaba llena, estaba a reventar, ¿vale? Y con un diseño de sonido de los altavoces maravilloso. Yo no sé de sonido, no sé qué era exactamente, ¿vale? Y entonces cuando llega ese momento y ese boom, esos 3 boom que yo he escrito, pum, 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 de repente, sin que estuviese alto, simplemente por el diseño de sonido, soy el y toda la sala retumbó y las butacas retumbaron. Y soy ese retumban cuando otra entra vez. en sus graves, claro, que solamente Unos graves, lo notas ¿no? casi Y entonces aquí. abre la puerta y en ese momento me di cuenta de lo que había hecho el de sonido y de lo que había hecho el director de fotografía con mi guión. Yo no era consciente, lo había visto en una pantalla de ordenador, no era consciente. Cuando de repente vi que tal cual
tal cual yo la había escrito, dentro de la oscuridad entraba más oscuridad. Y entonces recuerdo toda la sala de cine conteniendo el aliento, recuerdo, todo Sitges conteniendo el aliento, casi era el vaho del exorcista, ¿no? Esto que es, y se oía y se queda como congelado, ¿no? Era un momento que de repente hacía frío dentro de la sala. Eso fue un momento que yo creo que no vamos a olvidar nunca a nadie que hicimos el corte y que estuvimos esa noche ahí, ¿no? Y puedo decirlo con toda la humildad del mundo porque yo escribí una cosa que era casi para mí, ¿no? Una especie de autosugerencia, esto es lo que a mí me gustaría que pasara, y de repente hay un equipo de sonido y un equipo de fotografía que dice, no, espérate, que lo vamos a hacer. Claro. Que es que lo vamos a hacer. Entonces, por eso te digo, no sé si eso es una técnica. Para mí la técnica era sencillamente tardar lo más posible en la luz en enseñar al monstruo. Generalmente ocurre al revés, te estropean los guiones. Era abrir la puerta, que decía Stephen King, ¿no? Decía, en cualquier relato tienes una puerta simbólica, hay algo detrás, y entonces decía, tienes que abrir la puerta y enfrentarte al fracaso, porque si tú tienes un monstruo, una mantis religiosa, creo que ponía el ejemplo, ¿no? En Danza Macabra, de 2 metros, el lector se habrá imaginado una mantis religiosa de 5 metros. O sea, abrir la puerta cuando haces terror es asumir el fracaso. Yo con la luz, que hay un monstruo que es impresionante, traigo unas imágenes de cómo se fue construyendo y tal, pero estoy seguro que en la mente del espectador, estoy convencido, antes de que aparezca el monstruo, 2 segundos antes de que aparezca el monstruo, era más impresionante en su mente. Estoy convencido. Claro. Y eso lo tienes que asumir. Tienes que ir con ello ya. Antes te decía en la comida que te daba miedo la oscuridad. Bueno, la oscuridad supuestamente nos da miedo a todos, pero hicimos casi un ensayo que tenemos que publicar algún día. Ángel, Luis y yo diciendo ese tipo de tonterías, que no son tonterías, son muy serias. Lo que pasa es que las decimos como gilipollas, pero bueno, ya está. Pero es mentira. Siempre en la gilipollez está la sabiedad. Y sin embargo a mí me pasa lo contrario, y esto quizá tenga que ver con mi educación católica y con ser del año 69, y esto es muy complicado de llevar en una misma persona. Encima soy Géminis, o sea, el problema ya es brutal. Y es que yo le tengo más pánico a la luz, y me acuerdo de esto que no te das cuenta cuando lo construyes. Y claro, en la primera película que hice, en Memorias del Ángel Caído, es justo al contrario. El que viera una experiencia de luces... En una iglesia supuestamente te enseñan que, bueno, pues eso es presencia de Dios y que qué bonito. Y yo pensaba de pequeño, es que si aparece una presencia de Dios, yo me cago en los calzones. Es que no quiero una presencia de Dios porque me espanta solo de imaginármelo. Si viene Satán, le abrazaré sin problemas, pero como venga algo divino, me muero de la angustia. Y en Memorias hicimos unos rayos de luz que venían de la cúpula. Y que me acuerdo que cuando los pedíamos, Fernando Arribas, que era un director de fotografía clásico, que había trabajado con todos los directores del cine español, me decía, esto es muy sencillo, esto lo hacemos con un truquito en la cámara poniendo delante el no sé qué. Me enseñó el efecto y casi me muero del asco, una cosa de una vulgaridad extrema. Pero nos lo habríamos comido porque la película tenía ese aroma de los 70. Pero yo no podía comérmelo porque algo me pasaba en la cabeza. Y es que el rayo no podía ser un cono tan sencillo, sino que tenía que ser de filamentos de una forma muy concreta. Yo no sabía por qué. Años después, lo comentaba hoy en la comida, años después resulta que el cuadro de Goya con el que yo me he criado toda la vida en el colegio, que tenían puesto mientras nos daban misa, es la última comunión de San José de Calasanz. Y el rayo que viene de arriba es exactamente ese que yo estaba pidiendo, que no sabía lo que estaba pidiendo, pero era ese. Y San José de Calasanz estaba comulgando medio muerto y en la película nosotros poníamos al gran sacerdote del mal comulgando justo cuando estaba a punto de morir. Las manos de este tenían un estigma y de repente te das cuenta que al final lo que decía Kurosawa tenía razón. Dice, la creatividad es hija del recuerdo. Lo que pasa es que no eres consciente muchas veces, y de ahí venía todo, de ese miedo a la luz que yo tenía ahí, y básicamente de Goya. Esto es un transmedia muy complejo, porque claro, es un transmedia que viene de Goya y que de repente se va a una película y menos mal que no acaba en un videojuego. Pero somos receptivos a todo eso. Ahí es donde hablamos de originalidad, de no ser conscientes de dónde viene. Yo me di cuenta en el Museo del Prado cuando volvieron a limpiar el cuadro y lo pusieron hace 2 o 3 años. Yo no me había dado cuenta de esto. Y de repente ahí es donde la técnica no puede, porque hay algo que tiene que ver
con la intuición de lo natural que tenemos. Es que yo creo que en el terror nos pasa algo a los que hacemos terror, y es que creo que inconscientemente o conscientemente, más inconscientemente, porque si no nos volveríamos locos, intentamos recrear, no intentamos imitar aquello que nos impactó, porque muchas veces no sabemos lo que nos impactó, no recordamos, ¿vale? Claro. Sino que intentamos recrear la sensación que nos causó. Y hay una cosa en esto que es que el terror, en ese sentido, no entiende de clases. Me explico. De repente, lo que nos puede parecer la película más infame, el cómic más infame, el videojuego más pixelado y más primario, de repente hay algo que tu mente rescata 10, 15 años después de aquello, de algo que incluso te parece objetivamente mediocre, y de repente lo rescatas, consciente o inconscientemente, y se convierte en tu alimento. En la charla de Madrid, Mariana nos comentaba, le pregunté de dónde había sacado la idea del ritual en nuestra parte de noche, en la novela suya, ¿no? Que es una oscuridad que va avanzando y va seccionando. Los que hacen el ritual están con los brazos en alto, muchitos. Va seccionando los miembros, la oscuridad, ¿no? Según va avanzando. Y nos dijo, bueno, de una película muy mala, que es Hellraiser 2. No quise decírselo, a mí Hellraiser 2 me gusta. Pero entiende lo que quiere decir. Dijo, bueno, sí, una película muy mala, ya, pero tiene ese momento. Tiene esa imagen. Pero ella igual sí era consciente cuando lo hizo. Y seguramente Mariana era muy consciente, porque yo creo que ella navega muy bien entre diferentes grados de cultura, ¿no? Pero es verdad, el terror consiste muchas veces en rescatar de ese basurero. Yo vuelvo otra vez al maestro King, que decía que el fan del terror se especializa en encontrar en la basura verdaderas gemas. Sí. Es decir, te ves 8 películas, es que no voy a decir malas porque me parece injusto, 8 películas que tú crees mientras las estás viendo que no son buenas y que las estás disfrutando, siendo muy injusto al pensarlo, y hay algún momento, alguna imagen, alguna sensación inefable que no es capaz de explicar esto, qué técnica, que te ha vuelto loco, y que vas a rescatar no a la semana siguiente, que vas a rescatar lo que sentí en ese momento. No voy a copiar la imagen, pero voy a copiar lo que sentí en ese momento. Y por eso el terror bebe tanto de la infancia y de esa primera frontera entre la infancia y la adolescencia, de lo que vimos entonces, de lo que sentimos entonces, de nuestra vivencia de entonces, porque necesita cocerse dentro de nosotros para luego sacarlo. Yo traigo unas imágenes que sí que tienen que ver con técnicas, ¿vale? Que sí que es algo consciente. Cuando nosotros diseñamos los monstruos de la luz, que los diseñamos conjuntamente con el equipo de FX, tuvimos la suerte de en la luz tener un equipo maravilloso que había trabajado con el laberinto del fauno, que había hecho REC y cosas así, ¿vale? Y que todavía no sé por qué estaban en el corto. Tuvimos la suerte de trabajar guionista, FX, director, o sea, hubo ahí no sé esto el guionista quita bichos, cerramos la puerta, estamos hablando de los mayores, ¿no? Tú ya, no, te decía, yo tuve la inmensa suerte de que me dejaron trabajar en el diseño de los monstruos, ¿no? Bueno, no es que me dejaron, es que me estaban preguntando cosas. Entonces, a la hora de diseñar los monstruos, una de las cosas que te hacen los efectos especiales de FX es que te hacen un montón de preguntas antropológicas. No solamente de dónde vienen, cómo se mueven, qué cazan, qué tipo de depredadores son, ¿no? En la luz tenemos unos monstruos que son una especie de hombre pez que viven aquí es donde empecé yo a hacer mi lore, ¿vale? Mi worldbuilding. Viven en una fosa abisal desde el principio de los tiempos, ¿no? Y salen una vez cada 25 años, a mí me gusta ese concepto de dar la vuelta al revés, ¿no? Salen los peces a cazar a los hombres, a pescar a los hombres durante una noche cada 25 años. Bueno, todo eso, que va a ser muy complicado de explicar, porque no lo voy a explicar, viene de aquí, de esta montaña irlandesa, ¿vale? Que es de donde viene parte del Samhain gallego, ¿vale? Parte del Samhain gallego, viene esta montaña irlandesa, que es la leyenda dice que es una diosa que murió al dar luz a trillizos. Bueno, da igual. Hay una leyenda que dice que durante la noche la que llamamos hoy la noche de difuntos, que Roma cristianizó y acaba llamando la noche de todos los santos, etcétera, ¿vale? Pero bueno, la noche del 31 pagana, dice la leyenda, bueno, una leyenda no, esto realmente se hace. La montaña
la única hoguera que puede haber durante la noche está en esta montaña irlandesa, ¿vale? En no sé cuántos kilómetros a la redonda, todas las luces tienen que estar apagadas, ¿vale? Bueno, esto a mí me dio que pensar el hecho de que solamente podía encenderse una luz, porque la leyenda decía que si encendías una luz atraías a los muertos, no a los monstruos, a los muertos. ¿Tú asististe a esta...? ¿Tú asististe a algún...? Yo asistí al ritual. ¿Al ritual? Sí, yo asistí al ritual donde solo se podía encender una luz y el resto era una noche negra, absoluta alrededor. O sea, una noche, no había luna, quiero decir, era una noche otoñal negra, no había nubes, no había estrellas, solo había una hoguera en lo alto, nada más, ¿vale? Bueno, a partir de ahí empezamos a diseñar no a los muertos, sino a los monstruos que suben del mar para cazar durante esa noche atraídos por la luz, ¿vale? Entonces yo intenté racionalizarlo, aquí sí que técnica, intenté racionalizar y lo primero que dije es que no eran monstruos, eran animales. Esto me acordé de una cosa que decía Spielberg cuando dice Parque Jurásico, que le dijo a su equipo, guiado un poco por lo que le dijo Michael Crichton, hay que tratar a los dinosaurios, hasta ahora la historia del cine los ha tratado como monstruos, ¿no? Legendarios, con un punto onírico, incluso en King Kong tienen un punto onírico, los monstruos, una tierra perdida, de un tiempo perdido. Ya no, hay que tratarlos como animales, es decir, como depredadores, porque un tiburón te da miedo y es un depredador. No es un tiburón que tiene algo medio fantástico, ¿no? Pero un tiburón normal te da miedo y no deja de ser un animal real, ¿vale? Que se reproduce, que muere, etc. Entonces yo dije, vamos a tratar a los monstruos como depredadores, no como monstruos sobrenaturales, como depredadores, ¿no? Y en su morfología, en el equipo de FX empezó a buscar pues, cómo respiraban bajo el agua, con qué cazaban, qué luz utilizaban. Yo soy muy friki de los peces abisales, o sea, yo tengo en mi casa libros enteros de estos con láminas pesadas. Creía que tenías peces abisales en tu casa. Me encanta la vida abisal. Y los peces abisales, de momento nadie se atrevió a regalarme nada por mi cumpleaños, ningún pez abisal de verdad, pero bueno, que espero vivir algunos años más para que eso ocurra en un momento dado. El caso es que empecé a diseñar, tuve que diseñar un documento, me obligué a mí misma a diseñar un documento donde contaba cómo cazaban estos peces, cómo depredaban bajo el agua, estos hombres peces, cómo cazaban peces, porque esa misma técnica que ellos utilizaban para cazar peces era lo que iban a utilizar en tierra, una vez saliesen cada 25 años, con los humanos. Cazaban humanos igual que cazaban peces, ¿no? Los atraían se sentían atraídos por la luz y luego los hechizaban, los atraían con los ojos, que como la película está escrita en castellano antiguo, ellos dicen encantilar, ¿no? Los personajes, que es una expresión de la época. No se decía hechizar, que es casi un anglicismo, ¿no? Bueno, el caso es que hicimos varios... Bueno, hay una cosa que es este dios, que es un dios céltico de las profundidades. Un dios céltico de las profundidades y de la muerte, ¿vale? Esto fue parte de un diseño, pero esto era un monstruo. Es un dios céltico. Esta es una de las encarnaciones, ¿eh? Creo que se pronuncia Sanoí, ¿vale? Es una de las encarnaciones. Hay muchas encarnaciones, esta es una de las menos amables, ¿vale? Esto es parte del ritual que tiene lugar esa noche, antes de que se apaguen las luces, ¿vale? Y que me sirvió un poco de inspiración de la luz. Tiene mucho que ver con la Santa Compañía, ¿eh? Bueno, aquí tenemos uno de los primeros diseños del monstruo. Una cosa que discutíamos era cómo de humano o cómo de animal tenía que ser, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es una calavera, prácticamente una calavera, y es muy poco humano, ¿vale? Es una calavera, es un poshumano, o sea, es un humano que ha dejado de ser humano, ¿vale? Lo único que manteníamos era la mandíbula. La mandíbula es una mandíbula inspirada en los peces abisales, ¿no? Bueno, esta, por ejemplo, era casi el menos humano de todos, ¿vale? Tenía que ver sobre todo con la idea del triángulo facial. Esto lo explicaba el diseñador de FX, que el triángulo facial es lo que determina cómo de humano percibimos o no una criatura, ¿no? Bueno, este era de los menos humanos y este lo descartamos, era el más prehistórico. A mí este me gustaba mucho, pero era inviable, porque sugería algo que en el corto no está, ¿no? Que es que estos hombres peces existen antes de que existen los hombres, o sea, realmente son prehistóricos, ¿vale? Es decir, que los hombres han llegado después y han trazado una tregua con ellos. Han llegado, digamos, a ocupar un mundo, una tierra, un entorno, un ecosistema
que estos ya ocupaban de antes, ¿no? Entonces, a mí esta idea, esta intrahistoria que se sugería de tres, me gustaba mucho, ¿no? Tenemos que hacer una tregua porque hemos venido a un lugar que ellos ya han colonizado las profundidades marinas. A ti lo que te gustaba era la zoofilia o cochino. ¿Vale? Bueno, pues eso es un poco el tema, ¿no? Que estemos diseñando monstruos, intentando sobre todo y la ausencia de que no fueran monstruos, sino que fueran depredadores abisales que subían. Claro. ¿Y se podía haber planteado la ausencia de monstruo o era absurdo en este caso? Que no hubiese monstruos. Sí, o sea, se sugiere, pero no se ve. Hubo una de las primeras versiones del guión donde, si habéis visto el corto, el momento que la madre muere y lo que vemos de la madre finalmente es que hay algo en la oscuridad, la arrastra hacia la oscuridad, desaparece y algo le está pasando en la oscuridad. No es que la oscuridad le mate, es que se arrastraba a la oscuridad para que en la oscuridad la maten, ¿vale? Y hay un momento donde teníamos la tentación de hacer eso. Pero es que daba la sensación de... Pero yo sí que es verdad que estaba de acuerdo con el resto del equipo, con el director y con productores, de que tenía que ser algo mucho más tangible, mucho menos etéreo, vamos a decir así. Yo quería que fuese... Sí, hay que llegar al monstruo, pero no a lo mejor por un deseo nuestro, sino porque parece que eso es lo que le va a contentar también a la gente. Claro, sí. Yo no estoy seguro que en este caso la existencia de un monstruo contente a la gente. Me contenta a mí. Es decir, pero no quiero ir en contra del espectador, no quiero parecer que voy en contra del espectador. Lo que quiero decir es que no puedes intentar contentar al espectador porque vas a contentar a unos sí y a otros no. Entonces tienes que intentar, en primer lugar, hacer lo que a ti te parece, lo que a ti te da miedo, lo que a ti te parece efectivo. Volvemos a lo de antes, ¿no? Es decir, yo cuando vi por primera vez La noche de los muertos vivientes, ¿qué sentí? Bueno, pues ahora voy a hacer un corte y voy a intentar que el espectador sienta lo que yo sentí con 12 años de La noche de los muertos vivientes. Y habrá espectadores que les parezca mejor, que les parezca peor. Yo creo que ahí podemos parafrasear a Woody Allen, ¿no? Que decía que no sabía cuál era el secreto del éxito. Decía, pero el secreto del fracaso es querer contentar a todos. Sí, exacto, sin duda. En un corto que he hecho, yo nunca he hecho cortos, es que yo hago todas las cosas al revés. Empecé por los largos, luego las series y he acabado con los cortos. Creo que haré una fotografía y me suicidaré. Es lo que me queda, ir hacia cero. Resulta que hay un monstruo al final, porque hay una transformación de una profesora que se va cambiando de sexo y finalmente se convierte en un monstruo. Y es verdad que nos tiramos mucho tiempo con el diseño, pasa lo mismo. Cuando se entra con los monstruos parece que todo es muy rápido y tal, y luego es un cisco mental donde interviene mucha gente. El caso es que desde el principio sí había algo que era una simplificación, porque había visto unos vídeos de TikTok que funcionaban muy bien con ciertos monstruos muy simplificados. Y luego me di cuenta que en el fondo esa simplificación y ese mal rollo de dos patas y una cabeza grande, poco a poco me estaba llevando a la idea de que era un pene gigante. Y es lo que les dije a esta gente, porque tenía todo el sentido para la historia, lo agresivo para la chica en sus pesadillas, en definitiva era todo ese mundo masculino que le atacaba por todos los lados, con lo cual al final viene un pene gigante corriendo, no he traído las imágenes por deferencia a vosotros, un pene gigante que viene moviéndose en cámara lenta intentando atacar a la chica. Supongo que es verdad que yo te digo que igual es mejor evitarlo, pero al final caemos en la necesidad de objetivarlo. El problema de lo que yo hice es que creo que es un corto muy intelectualizado. Al final pasa esto que te digo que es lo que no habría que hacer. No trabajar el material literario en una primera fase, lo dejas que salga de ti, pero como en una segunda empieces a intelectualizarlo y sobre todo al dirigirlo, puede haber un problema. Yo creo que hay algo ahí fundamental, da igual cuando hacemos literatura, cuando hacemos guión, cuando hacemos lo que sea, que es efectivamente, hay una primera parte que es una especie de vomitona sensorial, ¿vale? Una vomitona de sensaciones, es decir, no tan abstracta, es decir, claro que el proceso, sobre todo cuando escribes literatura, ¿no? Escribes literatura, que es un proceso más largo, tienes tiempo para irte a la cama pensando en lo que has hecho hoy, en lo que vas a hacer mañana, es decir, tampoco nos pongamos... No es todo, no es una vomitona primaria, es decir, hay algo masticado ya, ¿vale? Claro. Pero es verdad, creo que hay una primera parte de búsqueda, de a ver a dónde voy, y luego ya creo que hay una relectura. Yo ahora que estoy corrigiendo una novela que seguramente salga el año que viene, creo, que había escrito hace 3 años. ¿3 o 13? 3. Y tenía la sensación de que había algo que
que a mí no me terminaba de funcionar porque había algo ahí que creía que no era honesto conmigo como lector, no como autor, sino es que si yo leo esta novela hay algo que me parece que no es que están jugando sucio, ¿no? Que sí, te voy a contar, pero vamos, los personajes están en un sitio, les está pasando algo, en paralelo está pasando otra cosa, ¿vale? Y casi lo que está pasando en paralelo nos lo cuentan unos personajes que no nos importan. Nos importa lo que está pasando, pero no esos personajes. De repente me invento unos personajes de la nada que viven y mueren solamente para contar lo que pasa en paralelo. Al leer la novela me he dado cuenta de que lo honesto como lector, o sea, lo que yo quiero como lector, si yo leyera esta novela, ¿vale?, es que los personajes principales, no me presentes a personajes nuevos, preséntame a los personajes principales, ¿vale?, o sea, llévame a los personajes principales a ver lo que está pasando en paralelo. Llévamelo ahí. Es como si contamos la cosa y de repente en mitad de la cosa nos vamos a la estación noruega, de los noruegos. Y decimos, ¿quiénes son estos noruegos? Pero esto no era con McReady o no sé qué. Entonces aparece un noruego, te lo presento, muere y dices, este personaje me lo has creado solamente para morir y para contarme lo que está pasando en paralelo. ¿Por qué no me coges el helicóptero a McReady y me llevas a ver lo que pasa en la estación noruega? Y Carpenter lo hace. Y el guionista, no te voy a hacer un paralelo. Voy a coger el helicóptero y nos vamos a ir en una escena impresionante a ver lo que ha pasado en la estación noruega. ¿La recordáis, no? Esa escena donde está ese personaje que se ha suicidado y estas cosas, ¿no? Y ahora me he dado cuenta, pero claro, me he dado cuenta 3 años después. Si yo esta novela la hubiera publicado en su momento, a lo mejor hubiera funcionado y mucha gente le habría gustado, ¿eh? Pero yo como lector, autor, no me sentiría a gusto. Ahora creo que voy a estar un poquito... Me pasarán 1000 cosas que no me terminarán de gustar, pero por lo menos por esa parte voy a estar un poquito más cómodo conmigo mismo. Hay una cosa un poco a tenor de esto que cuentas que no sé, me está pasando últimamente, bueno, me pasa desde hace tiempo, pero ahora ya es una forma escandalosa, que yo no sé si deberíamos quitar todas las películas cuando viene el tercio final. Es decir, ¿podemos acabar de alguna vez con el clímax? ¿El clímax está haciendo un daño? Es horrible, parece que todos queremos ver el final, pero está condicionando la construcción de un clímax, que además es que está establecido. El libro este de Salvar al gato no es que lo haya descubierto, es que te dice exactamente los 5 puntos que tiene que cumplir el clímax, de que el grupito va, tiene un plan, el plan fracasa, se deshacen 2 subgrupos, uno a la vez fracasa, el otro está a punto de tal, luego lo consigue, bueno, te lo cuenta y todas las películas van pasando por eso. Y creo que eso al final hace mucho daño a la construcción. Hablo tanto en el terror como en todo, pero sobre todo en el terror afecta mucho. Como parece que construyes para el gran final, tú te vas echando para atrás una vez que tienes eso, y es una construcción horrible. O sea, por culpa de condicionarnos a un final, no somos capaces de transmitir y de transitar por la libertad de lo que te puede dar ese terror. En el terror, curiosamente, me parece que el clímax es voy a decir, lo que menos importancia tiene. Pero el clímax, a mí sí que me parece en el terror que el clímax es el resultado de un trabajo bien hecho antes. O sea, volvemos al Exorcista. O al revés, Rubén. El Exorcista, el sentido del clímax en el cual el cura se suicida y todo eso, es el resultado de una trama anterior donde vemos a un cura con una mala conciencia tremenda porque su madre ha muerto sin sus cuidados. Tiene sentido, pero a mí porque tiene una falta de fe tremenda y no sabe si su madre está en el cielo o en el infierno, o si existe el cielo o si existe en el infierno. Justifica, pero a mí la película decae cuando se encierran con la niña esa en la habitación. Eso es una mierda. O sea, tenían que haber seguido por otros cauces. Perdemos mucha seriedad y está claro que no nos toman muy en serio los del terror porque tenemos un corsé. Tenemos un puto corsé muy malo, ¿eh? Y eso también se nota. La mayoría de los géneros, pero en el nuestro siempre hay eso. Y luego hacen mucho dinero y todo lo que tú quieras, pero James Wan, o sea, es una construcción siempre del revés. Claro, pero James Wan tiene una estructura que es una estructura de mini clímax. Es decir, él va construyendo un pequeño clímax. O sea, los primeros tercios de sus películas tienen un pequeño clímax, luego va otro pequeño clímax. O sea, esto que llamamos set pieces en James Wan son ensayos de clímax hasta llegar al final. ¿Y no será que el famoso elevated horror viene un poco también por meter el cine de autor que no necesita clímax? La mayor parte de las veces para decir, a ver si puedo respirar. Porque muchas veces no tiene por qué acabar en esos clímax. Sí, pero el elevated horror para mí hace trampa. Esto que llamamos elevated horror, y que tiene tantas películas que a mí me encantan, creo que hace trampa porque en el fondo utiliza las mismas cartas cuando hablamos de estructura, por ejemplo, cuando llegas a Midsommar. Hombre, Midsommar está todo dirigido a ese paroxismo final de la chica experimentando esa catarsis
en la que va a morir su novio quemado vivo y ella lo va a ver y lo va a ver con una gran sonrisa de mente a su novio quemado vivo. Es decir, que creo que en el fondo, y Midsommar es un buen ejemplo de esto, ¿no? En el fondo creo que lo que hace el Elevate Horror es utilizar las mismas cartas y pintarlas con pintura un poco más nueva y más cara, ¿no? Quizá debería decir el Elevative Horror de los títulos menos conocidos, porque los más conocidos es verdad que al final es que los ha salvado el público. Los ha salvado un público mayoritario que vuelve a querer la misma fórmula. Claro, yo no sé si de eso nos escapamos. Sí. Hay Mark Frost, que tiene un libro que seguro que has leído, el de lo raro y lo espeluznante. Sí. Que es un poco confuso porque a veces no sabe distinguir lo raro de lo espeluznante. Él mismo dice lo raro, lo espeluznante. Sí, y luego que está en alza de KI, por si nos ven y quieren comprarlo. Y luego dicen lo grotesco. Lo grotesco lo entendemos todos más, lo que puede ser. Pero lo raro y lo espeluznante, de alguna manera, casi de forma similar, dice, es aquello que no debería estar en un sitio. Y yo creo que eso es una de las bases. Si hay una técnica para aterrar, esa es una fundamental. Aparecemos en un sitio donde hay algo que no debería estar, ¿vale? Es muy sencillo, hay que tener cuidado porque te puede llevar al surrealismo. Venimos a dar la charla y en vez de gente hay 8 jirafas. Hostia, no sé si tú das la charla, yo empiezo a cuestionármelo. Claro, igual tú vas a piñón fijo y dices, no, yo doy la charla aunque sean jirafas. Yo no. Pero si nos graban aquí, entramos en humor. Quiero decir, pero hay veces donde yo me voy a Buñuel y el surrealismo, el humor y el terror, yo los confundo en lo mismo. En un mismo juego de cierta frialdad, ¿no? Donde dices, tengo permiso para reírme porque me está dando como risa y a la vez me da mal rollo. Lo grotesco muchas veces tiene que ver con eso también. Sí, yo creo que hay algo que se ha confundido en los tiempos recientes y es esto de creer que el terror, el género al que más se acerca al terror es el thriller. Yo no estoy nada de acuerdo con eso. Yo tampoco. Creo que tiene que ver más con esto. El terror se acerca más a las sensaciones que produce el surrealismo, el grotesco, etcétera. Es decir, cuando llega Halloween, que acabamos de pasar ahora, bueno, algunos vivimos en Halloween todavía, llegan las grandes y pequeñas editoriales, da igual. Y entonces siempre hay como la última semana una avalancha de recomendaciones, ¿no? Y entonces me hace mucha gracia porque en muchos casos se recomienda de todo menos terror. Las propias editoriales lo que hacen es tirar de thrillers malsanos, ¿no? Esto del asesino, del psicópata que está contada desde el punto de vista del investigador, que como la víctima hay una víctima que lo pasa mal, que está atrapada, que está secuestrada. Bueno, eso se acerca al terror. Cuando el terror, claro, lo que pasa con esos thrillers es que todos tienden a un final satisfactorio, tienden al orden, ¿no? Tienden a restaurar el orden, ¿no? Y realmente el terror creo que tiene más que ver no con restaurar el orden, sino con una revelación, y es que nunca hubo orden. O sea, el buen terror es aquel que sales de esa experiencia, de ese videojuego, de ese libro, de ese cómic, de lo que sea, diciendo, ostras, pero realmente no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. O sea, se me acaba de abrir el telón de la realidad. Total. Y ahora, ¿cómo desando esto? No sé cómo vamos de tiempo, es que no quiero que... más o menos. Si alguien quiere preguntar, interrumpirnos... sí. Te oigo, si estamos en familia. Sí. Yo tengo una a tenor de lo que decía Fernando. Si nos liberamos de estructuras más ligadas a la intriga, que van en ciclos cortos de tensión, suelta tensión, tensión, suelta tensión, tensión, suelta tensión, y hacia el clímax, hacia el crescendo, entonces ¿a dónde podemos ir con el terror? ¿Qué otros terrores hay? ¿David Lynch quizás es uno? ¿O? No lo sé, pero a mí me parece que una de las películas más terroríficas que yo he visto nunca, y la he visto desde niño, es La hora del lobo, de Bergman. Casi todo el cine de Bergman me parece terrorífico. Me parece de los directores que más me gustan porque más saben contar el rostro, el alma y el terror. Y lo hacen como nadie. Lo que pasa es que a Bergman se le ha considerado cine de autor muy alto y tal y cual, y es un cineasta pleno de terror. De los más terroríficos. Entonces tú ves La hora del lobo y no acaba en un clímax. Hay una consecución del personaje en su perdición.
Y la mayoría de su cine no tiene que acabar pegando gritos ni nada de esto. Hay una consecución de la historia. Yo creo que él nos ha dicho muy claramente cómo se puede establecer todo esto. Otra cosa es el miedo de los productores con respecto a los espectadores. Es que no van a aguantar esto. Y es que mientras no vean mucho de eso, nunca se va a convertir en un tropo del espectador, nunca va a haber una referencia a esa construcción. Entonces es imposible, porque solo mantendremos una construcción en la cabeza. Pero los que hemos consumido Bergman, claro, hemos encontrado un tropo fantástico en dos personas, en su agonía y su búsqueda, y en crear terror. Pero es que, no sé, te diría que el 80% de la filmografía de Bergman es terrorífica. Y no sé si nos lo han enseñado muchos autores europeos. Pero ahora resulta que, como siempre, la construcción parece que el paradigma nos viene de Estados Unidos, pues lo otro nos da como cosa. Hay miedo. Creo que lo que quieres decir, bueno, te voy a decir lo que quieres decir. Lo que subyace en todo esto es que estamos muy apegados a la idea de que el terror cuenta una historia. Claro. Y esto es cierto en determinados casos que a todos nos han marcado. Quizás ese sea el problema, la palabra historia. Stephen King cuenta una historia, pero hay otros maestros que no están tan apegados a la idea de contar una historia y que están más apegados a la idea de la experiencia, de lo sensorial. Creo cuando estábamos preproduciendo Viejos, ¿vale?, la película, hay un momento donde recuerdo que dejamos de hablar ya de puntos de giro y tal. Seguro que hay gente que ve la película y dice, ya, se nota. ¿No? Pero, y lo reprocha, y está bien, además, claro. Pero hay un momento donde dejamos de hablar ya de puntos de giro y tal, ya hemos hablado muchísimo de eso, y entonces dijimos, las referencias son pictóricas. Y a la hora de escribir el guión, las referencias eran estampas, era todo la escuela negra, no solo de Goya, sino toda la escuela negra que creo del Greco, pero ves, es atrevido. Toda la escuela grotesca. Es atrevido Rubén, es atrevido, y su clímax viene después de la peli. O sea, tú los echas a la gente de la sala, ya vendrá el clímax. Ya. Es que ese clímax no interesa, porque es un clímax que ya habremos visto millones de veces. Lo bueno es donde cortáis. Claro, sí. Claro. No lo sé, el caso es que intentábamos liberarnos un poco de esto es el midpoint, este es el segundo punto de giro, estas cosas y tal, que luego están. Es que hay una cosa que yo intento contar a mis alumnos, que es el hecho de que tú no pienses en un primer punto de giro, por ejemplo, no significa que no esté, es que acaba estando. O sea, inevitablemente hay un momento donde necesitas que la historia se comprometa con... El personaje se comprometa con la historia, o sea, que al personaje le importe lo que está pasando, claro, que reaccione ante lo que está pasando, que se marque un objetivo. Eso lo vas a hacer, vas a llegar a ello inconscientemente. Es decir, creo que al final lo que estamos diciendo es que lo que nos molesta en muchos casos es tener que hacer eso con Escuadra y Cartabón, ¿no? Decir, es que esto llevamos 25 minutos y no hay primer punto de giro. Yo creo que cuando te relajas, claro que hay un primer punto de giro. Fíjate, lo va a ver, o sea, lo va a terminar yendo, claro. Has dicho la palabra historia, y yo creo que a lo mejor ese es el gran problema a veces del cine. Una novela puede contener una historia, pero es que yo creo que el cine deberíamos pensarlo más en términos de situación, porque no tiene para tanto, no da para tanto. O sea, el mejor cine al final te va a venir de relatos cortos, no te va a venir de grandes novelas. Y esos relatos cortos lo que están es basados en buenas situaciones. Es muy distinta para mí una situación a una historia. Una historia parece que tiene que tener un argumento, un giro, no sé qué, para que al final te diga, este es, pues es como Esopo. Al final te venía y te decía, y esto es lo que tienes que entender de esto que has visto. Lo otro no. Lo otro es una situación, y en esa situación tú sacarás las conclusiones que sean. Pero ahí te abandono, sin clímax, como en Viejos. ¿Pero qué va a pasar luego? Que da igual, que ya has pagado la entrada, vete. Pero no te he hecho mal, te he hecho porque no necesitas lo que viene luego. No lo necesitas porque tú ya lo tienes. Sí, yo creo que estábamos comentando antes que un buen ejemplo de esto, claro, no sé cuánta gente la ha visto ya, es Hermana Muerte, ¿no? Que decíamos que nos ha gustado mucho. Creo que Hermana Muerte es un buen ejemplo de una historia. No voy a decir que es una excusa el argumento, pero creo que es un argumento que sí, que nos lo han contado ya otras veces y tal, pero es un argumento un poco como una pista de aterrizaje, ¿no? Yo te pongo este argumento para que el avión aterrice, ¿no? Lo importante es el avión, no la pista de aterrizaje. O sea, lo importante es todo este despliegue iconográfico, no solo de imágenes. Claro, que cuando se habla de... Hay una cosa que a mí me molesta, me molestan pocas cosas ya a estas alturas, ¿no? Pero que discuta amigablemente con amigos y tal, que es cuando alguien dice que, un poco condescendentemente,
Cuando la historia es sencilla, ya la hemos oído, y entonces te dice, pero tiene mucha fuerza visual, ¿no? Esa mucha fuerza visual que es como muy condescendiente. Es bonita, ¿no? Es el equivalente a decir que una foto, ¿qué tal este cuadro? Es bonito y tal. No. Claro, es que creo que muchas veces en el cine lo que ocurre es que no confiamos en la simbología, no confiamos en lo iconográfico, no confiamos en que lo que queremos contar se cuenta también a través del subtexto de las imágenes. Y eso es una cosa que yo intento inculcar a mis alumnos e intento decirme a mí mismo, ¿no? Es decir, confía en las imágenes y en los sonidos, porque hay un equipo que los va a poner en marcha, o hay una mente, cuando estamos hablando de literatura, que va a generar esas imágenes, ¿vale? Y va mucho más allá de esto tiene mucha fuerza, no. Sí. Es una cuestión de que tú estás contando una serie de conflictos, estás contando una serie de... Estás disparando a una serie de puntos frágiles del espectador y lo estás haciendo más allá de un conflicto que podrías contar en un drama, en una comedia creo que funciona de otra manera, en un policíaco, etcétera. No, el terror tiene un código que creo que trasciende la propia idea de trama. Tiene un código y una cosa muy complicada, y es que te tiene que hacer pasar miedo. No hemos tocado nada de videojuegos, y me da rabia, porque además está Ángel Luis. Y por ejemplo, el terror más simplificado y que es muy eficaz, porque huye, porque tienes que conservar tu vida, el profesor Baldi se llama el juego nada más. Es un profesor que está hecho con unas imágenes en 3D súper cutres, y tú estás en una clase... Está todo vacío, no hay compañeros y te tienes que mover y escapar porque el profesor viene con una regla y tú te cagas de miedo. Está hecho con unos gráficos que son espantosos. Pero la angustia de no encontrarte al profesor por los pasillos y perderte hace de ese videojuego una experiencia aterradora y sobre todo muy aterradora por lo básico, lo simplificado que está. Porque te permite proyectar tanto en esa simplificación que es verdaderamente angustioso. Lleva ya bastantes años, es un juego cutre. También hay uno de una anciana en una casa que te va persiguiendo. No es nada más que eso, una situación. Tú estás en una casa, cuidado que viene una anciana y te persigue. Tú dices, pero ¿y dónde hay más? No, es la situación. Luego ya todo esto evoluciona y te dicen survival horror. Ya, pero ya te dan una pistola, ya te empiezan a empoderar. Se acabó el miedo. Ahora resulta que es un shooter. Nos hemos ido a convertir todo el terror en shooter. Ahora yo puedo tener, si tengo un poco de destreza, puedo acabar con todos los malos. Se acabó el terror para mí, porque el terror te tiene que poner en inferioridad de condiciones con lo que decía Mark Fisher, con eso que está ahí y no debería estar. Y yo creo que esa es al final una de las técnicas más claras para aterrar. Hay algo que no debería estar y lo único que tengo que hacer es escapar de ello y no tengo prácticamente recursos. Y si al final de la película no he tenido recursos y he perecido o ha empezado otra película, tantísimo mejor. Y sé que me aplastará el mundo entero por decir esto, pero no va a pasar nada porque lo digo, pero nadie va a seguir eso. Nadie va a seguir ese camino. Nadie va a despertar a Bergman. Eso no va a ocurrir. Qué pena. Bueno, no sé si acabamos ya... despertando a Bergman. ¿Tenéis alguna respuesta? Pedimos preguntas y son respuestas. Nosotros deberíamos preguntar. Deberíamos pedir respuestas. Sí, ya es la hora casi, sí. Sí, estamos ya a 2 minutos. Vale, a mí me gusta cerrar con eso, con esa idea. Sí, dime. No, nada, vamos. Si nadie tiene más preguntas, cerramos si queréis. Sí. Esto es un anticlímax, déjale que cierre, lo iba a cerrar bien. Esto estaba preparado para ejemplificar lo que estabas diciendo. Venga, Rubén, que ibas a cerrarlo muy bien. No, iba a cerrar, es que hay una imagen de... Estaba pensando en una imagen de... absolutamente loca de Silent Hill, del videojuego me refiero, que a mí me volvía loco la primera vez que lo jugué, yo lo jugaba con amigos. Yo también, lo pasé fatal. Era un ritual, era como hacer una ouija, es decir, bajábamos las persianas y tal. Maravilloso. Y creo que nos marcó a todos, ¿no? Generacionalmente, que son las enfermeras, ¿no? Ese momento en el que de repente en la niebla aparecen unas enfermeras sin rostro moviéndose de manera antinatural. Claro. ¿Qué hacen unas enfermeras que parecen sacadas de un accidente en un pueblo perdido? Claro. Donde no sé si la trama nos cuenta que hay un hospital o no nos lo ha contado todavía, o da igual, nunca nos lo va a contar, Totalmente. No recuerdo ahora. Da lo mismo, eso que no debería estar ahí, que no es que sea terrorífico en sí mismo, es que no debería estar ahí. Yo creo que ahí los personajes del terror y los videojuegos, mucho me temo que en el terror han ganado la mano, nos han ganado la mano, han ganado la mano al cine, porque siguen en el surrealismo. Porque sí se permiten ese surrealismo terrible, porque en el fondo es que es de risa. Voy a un pueblo fantasma y está lleno de enfermeras. ¡Ay, qué bien, cúrenme!
Si casi es una película erótica lo que te están contando ahí. No, bueno, de hecho en esa escena hay algo ahí... Bueno, sí lo hay tiene. algo psicoturbio, ¿no? Cierto. Y entonces dices, y estoy de acuerdo contigo, si esos se han atrevido a esa mezcla, ¿por qué resulta que los demás no llegan a ese concepto? Y sí, alguna película loca lo hace. Alguna peli loca. No sé, igual Ángel nos puede contar algo sobre el target y la forma en que se monitoriza un videojuego. Yo creo que en cosas como Silent Hill lo que había era libertad de comienzo de medio. Que todos los medios, cuando empiezan a expresarse, pues como no se han expresado, se expresan con libertad. ¿Resident Evil no fue un poquito antes? Sí, Alone in the Dark antes incluso. Exacto, y Alone in the Dark antes. Pero Resident Evil sí que había una intención muy clara de su creador, de Shinji Mikami, de reflejar emociones muy ligadas a lo cinematográfico y en concreto a la carrera de George Romero. Sí. Entonces todo se plasmaba de manera más patente. Lo que bajaba por una escalera era una cabeza decapitada. En Silent Hill lo que te bajaba era una pelota roja. Y era como, bueno, abierto a la interpretación. Métete tú en este mundo en el que de repente das la vuelta a una calle y todas las paredes están hechas de planchas metálicas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estoy de repente en un mundo lleno de rejas, con una música terrible, pero en la que no está viendo un susto, un monstruo? Ni siquiera en ese momento el personaje luego lo adquiere, pero ni siquiera en ese momento tienes armas o tienes una... ¡Oh! En La Boca del Miedo ya se hizo, ¿no? Antes de Silent Hill. Sí. Yo creo que La Boca del Miedo sí que lo influye mucho. Es que tiene ahí mucho... Bueno, nada, espero que nadie vea esto yendo a trabajar a las 8 de la mañana en el metro, esta charla. Y nada, gracias. Gracias.